y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Amante Dios, una vez más invocamos tu nombre, porque tú dijiste que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Sabemos que tus ángeles se gozan cuando escuchan el nombre más dulce de todo el universo. Por eso en el nombre de Jesús te pedimos que tú te hagas presente en esta hora y seas tú quien nos hables a nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu voz hablando, Señor. Necesitamos que tú nos digas tu mensaje en esta hora. Me escondo detrás de la roca, que es más grande que yo. Y te pido, oh Padre eterno, que no me vean a mí, sino que vean a Cristo. Y que su nombre sea glorificado en esta hora. En Jesús lo agradecemos. Amén. Les invito a abrir el Santo Libro de Dios en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24. Mateo 24 son las señales del tiempo del fin. Nos dice que los discípulos se acercaron a Jesús aparte y le dijeron, Mateo 24:3, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús habló de las señales de su venida. Ustedes como adventistas conocen muy bien el capítulo de San Mateo 24. Si tuviéramos más tiempo lo leeríamos en su totalidad, pero resulta que casi siempre paramos en Mateo 24 y nos olvidamos que el capítulo 25 de San Mateo es parte del mismo sermón profético. O sea, esta división de capítulos y de versículos se hizo mucho tiempo después para ayudarnos, para facilitar el encuentro de los pasajes. Pero cuando Jesús dio este sermón, Él no terminó y dijo, bueno, aquí termina el capítulo 24, ahora vamos a seguir con el capítulo 25. Él dio su sermón profético, todo continuado, era parte del mismo sermón. Por eso, cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, Jesús dio una señal más que nunca la tomamos en cuenta, pero es la señal de su iglesia, la condición de su iglesia justo antes de su venida. Y vamos a leer sobre eso ahora. En el capítulo 25, que es parte del mismo sermón profético, dice así, comenzando en el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas están apagando». Mas las prudentes respondieron: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien vosotras a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Esta historia es la ilustración del sermón de Mateo 24, el sermón de las señales del fin. Pero también responde a la pregunta: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús comienza diciendo en esta ilustración, la historia del sermón: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Comienza la ilustración con el adverbio de tiempo, entonces. Y ese adverbio sitúa a la historia como una ilustración para el tiempo del cual se está hablando. Jesús respondió con respecto a las señales en esta última generación. Y ya leímos parte de ese sermón, de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestilencia y mucho más que viene. Por cierto, esta semana voy a estar dando toda esta semana una campaña evangelística, no muy lejos de aquí, en la ciudad de Redlands. Vamos a estar toda la semana. Y el título de esta semana de conferencias es: el Apocalipsis está a punto de cumplirse. Y voy a estar predicando sobre algo que ustedes nunca han escuchado antes predicar, ni al pastor Gambetta siquiera. Voy a estar predicando sobre las 7 trompetas y lo que significan para este tiempo, porque como adventistas hemos puesto las trompetas en la historia, pero la mensajera del Señor dice que las trompetas están en el futuro y están a punto de comenzar a sonar. Y las trompetas anuncian lo que viene. Son señales que Dios va a usar para despertar al mundo a la tragedia que se acerca en este mundo. Ahora, Jesús habló de la condición de su iglesia en esta generación, justo antes de su venida, porque dice: el reino de los cielos entonces será semejante a 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 eran insensata. 10 vírgenes que estaban esperando la venida del
esposo. Ahora no dice novio, dice esposo. ¿Por qué? Porque Jesús viene a buscar a su esposa, no la novia. ¿Y cuándo se celebró la boda? Nosotros tenemos la idea de que cuando Él venga nos va a llevar y entonces vamos a ir a las bodas del Cordero. Las bodas van a estar concluidas cuando Él venga. Es más, en este mismo momento se están efectuando las bodas del Cordero. Y usted dice, ¿cómo? Sí, no voy a entrar a explicar eso hoy. Pero las bodas del Cordero están sucediendo ahora. Y usted dice, pero ¿cómo si la esposa, la novia, no está? ¿Cómo se va a casar alguien si no está la novia presente? Bueno, si ustedes entendieran las bodas orientales, sabrían que nunca la novia está presente en la ceremonia nupcial. La boda siempre se hace entre el novio y el padre de la novia. Cuando el padre firma el contrato de entregarle a la novia a cambio de la dote. La dote es lo que se paga por la muchacha y Cristo ya pagó la dote por nosotros. La pagó con su propia sangre. Pero en este momento en el juicio investigador se está llevando a cabo el proceso de decidir quiénes formarán parte de esa iglesia pura y santa que Él va a venir a buscar, su esposa, la esposa del Cordero. Y nosotros vamos a ir a la cena de bodas del Cordero, no a las bodas. Les leo solamente un versículo para confirmar lo que estoy diciendo. En San Lucas, en el capítulo 12, nos habla de esta misma parábola. No la da tan completa como en Mateo, pero está hablando de la misma parábola. San Lucas, en el capítulo 12. Y dice en el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, tengan sus lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Los que tienen las lámparas encendidas están esperando a que el Señor, ¿qué dice? ¿Regrese de dónde? De las bodas. Quiere decir que cuando Cristo venga a buscarnos, Él ya viene de haber realizado las bodas y nos viene a recoger para ir a la fiesta de boda, igual que en los casamientos orientales. El padre estipula la dote, el novio trabaja hasta conseguir el dinero de la dote y cuando está listo entonces va, hace el arreglo con el padre y dice, en tal día te voy a entregar la dote. Y el padre llama a los jueces y a los testigos para que vean que se está haciendo un acuerdo formal que a cambio de la dote él le va a entregar a su hija. Y ante el juez y ante los testigos se firma el contrato. El padre le cede a su hija, mientras que el novio le paga el dinero estipulado. Y entonces se consuma la boda, pero la novia no está presente. Recién después que el novio tiene el contrato, que ahora esto le pertenece, entonces va a buscar a la novia a la casa de su padre, porque el contrato se hace ante los jueces de la ciudad. Y entonces recoge a la novia y la lleva a la casa del padre de él, a donde es la fiesta de bodas y donde está toda la gente esperando para celebrar las nupcias, o sea, la fiesta de bodas del Cordero. Nuevamente, en Apocalipsis, en el capítulo 19, nos dice en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora fíjense la expresión, han llegado las bodas del Cordero. Esa misma expresión se usa en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí dice las bodas del Cordero han llegado. No dice que van a llegar.
No dice que van a venir, sino que llegaron las bodas del Cordero. Justamente el juicio investigador son las bodas del Cordero, donde el Hijo se presenta ante el Padre. ¿Se acuerdan Daniel capítulo 7? En las nubes del cielo vi uno semejante al Hijo del Hombre que se acercó hasta el anciano de días y le hicieron allegarse ante él. Ese es el Padre que está esperando que venga para sellar el contrato. Y dice, y le fue dado poderío, reino. En el juicio investigador se decide quiénes formarán parte de los redimidos y quiénes quedarán fuera. Y cuando Él viene, ya viene a buscar a la iglesia para llevarnos con Él, a vivir con Él para siempre. Pero ya las bodas están consumadas. El juicio es lo que consuma las bodas del Cordero. Volviendo a la parábola. La iglesia está representada por las vírgenes, no por la novia en esta parábola. Qué interesante, ¿verdad? La iglesia no es la novia. La iglesia son las vírgenes. ¿Y por qué? Si vuelven otra vez al Apocalipsis, a donde tienen abierto en el capítulo 19, dice el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la ¿qué? Los invitados a la cena somos nosotros. Bienaventurados los que son invitados a la cena de bodas del Cordero. Recuerden que la cena de bodas se celebra después de que ya la boda se consumó. ¿Y por qué entonces es así? Bueno, en el libro de Apocalipsis, la iglesia no es la esposa. ¿Quién es la esposa? No, los redimidos somos los invitados a la cena de bodas. Pero ¿quién es la esposa en el libro de Apocalipsis? La ciudad, exactamente. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. La esposa es la nueva Jerusalén, y los invitados a las bodas es la iglesia. Un poquito distinto a lo que siempre hemos escuchado, que la iglesia es la esposa, pero aquí la esposa es la santa ciudad. ¿Por qué? No voy a entrar a explicar eso porque no es lo que viene a la parábola que estamos estudiando hoy de las 10 vírgenes. Solo sepamos que en la parábola de las 10 vírgenes nosotros estamos representados por los que están esperando la venida del esposo. Las vírgenes representan a su pueblo que espera la venida de Cristo. Y son 10 vírgenes, solo que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas o fatuas. ¿De qué lado estaré yo? ¿De qué lado estarás tú? ¿Entre las vírgenes sensatas o entre las insensatas? Claro, todos vamos a decir, no, yo estoy entre los prudentes, no entre los fatuos. Hoy vamos a ver un poquito más a fondo esto. Por cierto, esta parábola, aun siendo parte de San Mateo, del sermón profético, la mensajera del Señor dice que es muy importante para nosotros hoy en día esta parábola. Miren lo que ella dice. Con frecuencia se me ha llamado la atención
a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 necias. Con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes. ¿La atención hacia qué? Hacia esta parábola. ¿Y cuántas veces se le llamó la atención a esta parábola? Con frecuencia. ¿Y quién le llamaría la atención a la mensajera del Señor sobre esta parábola? Pues el mismo Espíritu Santo. Dice, esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para nuestro tiempo. Lo mismo que el mensaje del tercer ángel, que se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. La parábola de las 10 vírgenes también seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Esta parábola es parte de lo que la Biblia le llama la verdad, ¿qué? Presente. Y eso es lo que el pueblo necesita hoy en día, ¿verdad? La verdad presente. Dice en Primeros Escritos, página 63, que el diablo no quiere que el pueblo escuche la verdad presente. Y que el diablo engaña a los ministros y a los que les toca dar la palabra de Dios, a los mensajeros. Ese es el término que ella usa en la página 63 de Primeros Escritos, que el diablo busca engañar a los mensajeros para que prediquen de cualquier otra cosa menos de la verdad presente. Y dice, hay muchas verdades que contiene la palabra de Dios, muchas verdades. La Biblia está llena de verdades preciosas, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita ahora. En el mismo sermón, si vuelven a San Mateo, en los últimos versículos del capítulo 24, Jesús utiliza otro ejemplo. Justo antes de presentar la parábola de las 10 vírgenes, Jesús utiliza este ejemplo. Dice en el versículo 45 de Mateo 24, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Miren la pregunta de Jesús. ¿Quién es ese siervo prudente? ¿Qué es la casa del Señor? La iglesia. ¿Y quién es el siervo que tiene que alimentar a la iglesia? Pues los ministros, los ancianos, los encargados del púlpito. Pero hay un peligro, que esos encargados, esos siervos, en lugar de darle el alimento a su tiempo, alimento a su tiempo quiere decir el alimento que corresponde para el tiempo. Si tú me invitas a la comida, a almorzar, yo espero que no me des cereal con leche. Porque eso es para el desayuno, pero no para la comida. La comida tiene que ser más sólida. Entonces yo no esperaría que tú me dieras un cerealito con leche cuando me invitas a comer a la comida. Hay que dar alimento a su tiempo, el alimento que el pueblo necesita.
Y por eso es lo que la iglesia está languideciendo, hermanos, por todas partes. Porque nos dan pura lechita y lechita y lechita. Y no nos dan el alimento para nuestro tiempo. Y ese alimento se llama la verdad presente. Present truth is what the people needs today. La verdad presente. Y esta parábola es verdad presente, lo acabamos de leer. El Espíritu Santo se lo dijo a la mensajera del Señor. Y esto es lo que nuestro pueblo necesita escuchar. ¿Cuándo? Ahora, la iglesia que está esperando la venida del esposo. Y por cierto, que se ha tardado. ¿Sí o no? Lo que me consuela es que en la parábola Jesús hizo provisión para la tardanza, no lo tomó por sorpresa. O sea, lo que está pasando está dentro del plan de Dios. Para nosotros es una tardanza, porque ¿cuánto hace que estamos esperando al Señor Jesús? Hace mucho, ¿verdad? Hace mucho tiempo que estamos esperando la venida de Cristo. Yo me acuerdo cuando yo comencé en el ministerio, jovencito, y yo decía, aquí están los hermanos que se acuerdan de cuando yo estaba jovencito, como yo predicaba, y decía, ya, el Señor viene, esto no le queda mucho. Y ahora ya tengo más de 30 años en el ministerio, no de edad. Gracias. Se ha tardado. Hermanos, ha habido una tardanza. Los pioneros adventistas jamás se imaginaron que iba a demorar tanto tiempo la venida del Señor. Nuestros padres, nuestros abuelos esperaban que Cristo viniera en sus días, ¿sí o no? Y cuando tú aceptaste el mensaje adventista, ¿no creíste en tu corazón que la venida del Señor estaba a las mismas puertas? Esa es la esperanza bendita del pronto regreso de Cristo. Yo me acuerdo cuando mi suegro, el pastor Mascheroni, aceptó el mensaje adventista y comenzó a predicarlo. Jamás él pensó que le iba a tocar bajar al descanso. Él pensaba que el Señor Jesús iba a venir en sus días, que lo iba a ver venir en gloria. Y sin embargo el tiempo pasó y no vino. Hay una tardanza. Pero lo que me consuela en esta historia es que Jesús hizo provisión para esa tardanza. Nosotros le llamamos tardanza. ¿Por qué? Porque lo esperábamos que viniera antes. Pero Dios sabe cuándo Él va a venir. ¿Sí o no? ¿Qué no dice el mismo capítulo 24? Pero el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, dice ni siquiera los ángeles, sino solo mi Padre. ¿Quiere decir que Dios sí sabe el día y la hora o no lo sabe? Pues Él lo sabe. Entonces no hay tardanza para Dios, porque Él ya sabe cuándo es el día y la hora. No es que Él se tardó, pero para nosotros hay una aparente tardanza, porque esperábamos que Él viniera antes. Entonces para nosotros se tardó. Sin embargo, no para Dios. Por eso Él incorporó en la historia, fíjense, en este capítulo que es para los días del fin, Él incorporó y tardándose el esposo. Iba a haber una tardanza. Y la iglesia que esperaba su venida iba a pasar por esa tardanza. Pero la tardanza iba a ser más de lo que se imaginaban. Si tú estás esperando que venga el novio y el novio no llega, ¿cuánto lo esperas? ¿Cuánto lo esperas? Tú me dices, lo que pasa es que las que se tardan son las novias, no el novio. Es cierto, en toda la boda la que se tarda es la novia. Pero en la boda de este servidor, cuando nosotros nos casamos, pues la novia estaba y el novio estaba. La que faltaba era la dama de honor. Y no llegaba, y no querían comenzar la boda. Y claro, yo ya estaba de pastor en la iglesia de Glendale y ahí en Foothill. Y no llegaba y se tardaba, y estaba el presidente de la conferencia y todos los pastores americanos que van por el reloj, no como los hispanos que nos alargamos, pero el presidente de la conferencia y todos estaban allí, y yo quería comenzar, y Mabel estaba y yo estaba y estaba todo el cortejo, pero no llegaba la dama de honor, y dijimos, vamos a comenzar sin la dama, pero las muchachas no querían, las acompañantes, las vírgenes no querían. ¿Por qué?
porque era en verano y habían hecho los planes, se usaba en aquella época como un sombrerito aquí, una chalupa para ponerse, y no se habían peinado la parte de arriba, sino los bucles de abajo, y la dama de honor tenía todos los sombreros. Y no quería, no, ¿cómo voy a salir con el pelo así, todo achastado arriba? Es que tiene que ir el sombrero arriba. Y ahí esperamos y esperamos. ¿Cuánto esperarías tú al novio si se tarda? Aquí hay muchachas que todavía no se han casado. Les voy a poner la cosa bien interesante. A ver, las muchachas solteras. Si tú tienes la fecha para la boda, está todo arreglado, la iglesia está lista, el pastor está listo, la fiesta está lista, todo. Las invitaciones se mandaron, la gente está, la iglesia está llena. Y el novio no llega. Pasa 1 hora y no llega. Pasan 2 horas y no llega. ¿Cuánto lo esperarías? Tú, muchacha, ¿cuánto lo esperarías? ¿De verdad? ¿Lo esperarías 2 horas o no? No, 2 horas. ¿O 3? No, si el novio no viene en 3 horas, es que ya no vino. Pues en nuestra historia la tardanza fue bastante. Porque ¿a qué hora llegó el novio? A la medianoche. ¿Y a qué hora era la boda? Era la puesta del sol. Esas son las horas de las bodas orientales. A la puesta del sol. ¿Cuántas horas se demoró? ¡Wow! 6 horas. Por eso dice que todas las vírgenes cabecearon y se ¿qué? ¿Cuántas se durmieron? ¿La mitad? A ver, leamos bien el versículo. 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Las prudentes tenían aceite extra en sus vasijas juntamente con las lámparas, pero las insensatas no tenían aceite extra. ¿Por qué? Porque pensaron, con lo que tenemos, traían sus lámparas, las lámparas venían llenitas de aceite, y tenían la mecha y estaban prendidas. No había electricidad en aquella época. Ya a la puesta del sol se necesita alumbrar el camino. ¿Por qué? Porque el novio viene a recoger a la novia a la casa de su padre. La novia está lista, la esposa, porque recuerden que ya la boda se acabó. La esposa está preparada, pero para poder ir de la casa de ella, que el esposo la viene a recoger y llevarla a la casa de su padre, necesitan lámparas para alumbrar el camino, porque es de noche y no hay electricidad en aquella época cuando se contó esta historia. Y todas calcularon, bueno, pues lo más, y trajeron las vasijas llenas de aceite. Pero las prudentes trajeron las lámparas, pero trajeron aceite, y pongámosle la palabra extra, aunque no lo usa allí, a eso se refiere, porque todas tenían lámparas y las lámparas traen aceite, y todas tenían las lámparas encendidas, solo que unas tenían aceite extra y otro no. Ahora, ¿cuántas se durmieron? Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se... Amigo, amiga que me escuchas, Jesús dice que la iglesia que está esperando la venida de Cristo está ¿cómo? ¿Cómo? Roncando. Aquí lo dice la parábola. Todas, no nomás las fatuas, todas prudentes y fatuas, durmieron porque la demora fue más. Ahora, ¿por qué les llama vírgenes? ¿Por qué? ¿Qué representa vírgenes? Sí, pureza. Se llama vírgenes porque profesan una fe pura. ¿Cuántas están esperando la venida del esposo? Las 10. ¿Cuántas hicieron la preparación?
La preparación básica la hicieron todas, porque todas tenían sus vestidos, todas tenían sus lámparas, todas las tenían encendidas y todas estaban esperando el esposo. Aquí hay dos grupos de personas en la iglesia. Según esto, hay dos grupos de personas. ¿Quiénes son los prudentes y quiénes son los fatuos? Los fieles y los infieles. ¿Ok? Ajá. Bueno, el Señor Jesús habla de muchos grupos de personas, pero siempre son de dos. Por ejemplo, todos sabemos que en el mundo hay solo dos clases de personas. Y estoy hablando ahora del mundo en general. Los cristianos y los mundanos. Las ovejas y los cabritos. El trigo y la cizaña, los que se salvan y los que se pierden, los verdaderos y los falsos. Ahora Jesús aquí habla de dos grupos también, prudentes y fatuos. ¿Podríamos decir que representan lo mismo? ¿Trigo y cizaña? ¿Ovejas y cabritos? Es una división más de los mismos dos grupos, ¿verdad? Pues no. No se refiere a los mismos grupos. Porque aquí las 10 son vírgenes. No son los buenos y los malos, los que se salvan y los que se pierden en general. Aquí es una nueva división, pero más sutil. Porque esta división no es en el mundo. En el mundo hay buenos y malos. Pero en la iglesia está hablando. Pero no estamos hablando del trigo y la cizaña tampoco. Porque el trigo y la cizaña son dos grupos que hay en la iglesia. Podríamos decir que las vírgenes prudentes son los fieles y genuinos cristianos y las vírgenes fatuas son los cristianos aparentes o hipócritas. ¿Podríamos decir así? ¿Estarían de acuerdo ustedes con esa división? Pues también está mal. No son esas. Miren, les voy a leer. Aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la mensajera del Señor, explica esta parábola. ¿Ok? El último capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro. Y dice así: la clase representada por las vírgenes fatuas, página 338 de Palabras de Vida. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Oh. Entonces las vírgenes fatuas no son hipócritas. ¿Qué son? Son cristianos genuinos. Si no son hipócritas, son verdaderos. Pero son cristianos verdaderos, genuinos, no son hipócritas. Aquí dice, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Las 10 vírgenes están esperando la venida del esposo. Las 10 vírgenes son cristianas y esperan el atardecer en la historia de este mundo. Todas tienen lámparas. Todas han recibido el llamamiento. Todas tienen nombre de cristianas y todas profesan estar realizando el servicio de Dios, que es alumbrar el camino para la venida del esposo. Así que las vírgenes fatuas y las prudentes están sirviendo al Señor. Todas esperan la aparición de Cristo. Las vírgenes fatuas no está compuesta de cristianos
hipócritas. Son verdaderos, genuinos cristianos que aman la venida de Cristo. Manifiestan respeto por la verdad y la defienden de todo corazón. Y están junto con aquellos que la practican y la creen. Ahí hubo una pequeña diferencia. Hasta ahorita parecía todo igual. Todas tienen Biblias, todas esperan la venida de Cristo, todas tienen lámpara, todas están alumbrando, están sirviéndole al Señor, pero aunque todas son cristianas genuinas y aman la venida del Señor, aman la verdad, la defienden, están con los que la creen, las vírgenes fatuas. O sea, no la creen de corazón, no la practican a la verdad de corazón, aunque la creen. Déjenme leerles un poquito más. Dice así: no, las vírgenes fatuas no han rendido sus vidas completas a la obra del Espíritu Santo. Tienen luz, alumbran el camino, pero no han permitido la obra completa del Espíritu Santo. ¿Qué es el aceite extra? ¿En qué consiste el aceite extra que nosotros necesitamos? ¿Qué representa el aceite en esta parábola? Muy bien, el aceite es el Espíritu Santo según la Biblia. Zacarías. Pregunto, ¿todas las vírgenes tienen aceite o nomás algunas? Entonces todas el Espíritu Santo ha trabajado en sus vidas. ¿En qué consiste la diferencia entre el aceite extra y el aceite regular? Escuchen esta cita que los va a sorprender más todavía. En la parábola, las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solamente 5 de ellas poseían el aceite extra. Ahora sí, la mensajera del Señor utiliza esa palabra, el aceite extra, que mantendría sus lámparas ardiendo a través del periodo de espera. Esta parábola representa al pie de la letra la condición de la iglesia que dice estar esperando la venida de Cristo. Los sabios y los necios todos tienen sus Biblias. Todos han sido provistos con los medios de la gracia. Pero no todos han echado mano de esos medios para transformar sus vidas. La expresión vírgenes necias representa el carácter de aquellos que no han experimentado en sus corazones la obra completa del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ver con el carácter. Y esto vale la pena estudiarlo. Porque lo único que nos vamos a llevar al reino de los cielos es nuestro ¿qué? Nuestro carácter. Ahora vean. Las vírgenes necias son cristianos, sigo leyendo, genuinos y sinceros. Oigan, en la iglesia hay mucha gente que ni es genuina ni es sincera, que son tropiezo. ¿Sí o no? La iglesia está llena de cizaña. Y los vemos, se dejan a ver. Pero aquí no está hablando del trigo y la cizaña, está hablando de genuinos cristianos que esperan y aman la venida de Cristo.
O hay algunos que están en la iglesia adventista que no aman. Y cuando digo adventista, no me refiero solo a la denominación adventista, me refiero a todo aquel que espere la venida de Cristo. Porque adventista es que cree en el segundo advenimiento de Cristo, los que están esperando al Señor. Ahora, me sorprende esto que estamos leyendo, porque dice que aman la venida del Señor, que la esperan, que están ayudando a alumbrar el camino, están en el servicio de su Señor. Hay gente en nuestra iglesia que no ama la venida de Cristo, hay gente que no ama la verdad, nomás está porque le conviene, porque pues es fácil estar en un club social. Hay mucha gente no convertida, pero las vírgenes fatuas son cristianos genuinos, no son cristianos falsos, como está lleno nuestras iglesias, y todas las iglesias de cristianos falsos. Estamos hablando de cristianos genuinos, o sea que aquí la cosa nos va tocando mucho más de cerca. Porque tú y yo nos consideramos cristianos verdaderos, pero Jesús hace una diferencia entre cristianos verdaderos y cristianos verdaderos. Pero ¿cómo puede ser? Miren cómo sigue. Todas eran genuinas y sinceras. No eran profanas ni impías. Incuestionablemente tenían una preocupación sincera por la verdad. La creían de todo corazón, pero no se sintieron compelidas a conseguir el aceite extra. Cuán solemne, dice la mensajera del Señor, es este pensamiento. Puede existir una elevada profesión, a high profession of faith. Puede existir una creencia genuina y verdadera. Uno puede haber sido bautizado, puede asistir regularmente a los cultos y participar de la cena del Señor cuando llega. Puede ser un dirigente de sociedad de jóvenes, de escuela sabática, maestro o anciano de iglesia. Hasta puede ser un pastor ordenado. Y hasta puede desempeñar un cargo oficial importante en la organización. Y sin embargo, no tener el aceite extra del Espíritu Santo. Y de este modo encontrarse entre los que el Señor considera necios, porque no están preparados. ¿Cómo puede ser miembro de iglesia, estar bautizado, ser dirigente, ser anciano, ser diácono, maestro de escuela sabática, ser pastor ordenado, ser dirigente de la obra y estar entre los necios? Porque no están preparados. Y finalmente, a pesar de ser parte del pueblo escogido, perderse. Me conmueve, dice ella, la idea de que es posible que muchos se encuentren entre los necios. Que Dios me ayude a no ser una de ellas. Es terrible, sigue diciendo, es terrible tener cristianismo suficiente nada más que para poder engañar el corazón. Wow, that's heavy. Suficiente cristianismo como para autoengañarte. Es posible tener suficiente cristianismo nada más que para adormecerse en una falsa seguridad. Suficiente cristianismo nada más que para proporcionar falsa confianza. Nada más, suficiente cristianismo nada más como para perder el alma.
¿Saben lo que es eso? Suficiente cristianismo para perderte. Y ahora te pregunto, ¿estás seguro? ¿Estás segura de que no estás entre las vírgenes que Cristo les llamó fatuas? ¿Y en qué está la diferencia? Según lo que leímos hace un ratito, ¿dónde está la diferencia? Pero tenía que ver con ¿qué? ¿Qué palabra dije yo? Tiene que ver con el carácter. El carácter de cada uno de nosotros. Y aquí la cosa se pone más escabrosa, ¿eh? Porque cuando comenzamos a mirar que somos cristianos y cuántos años tenemos en la iglesia, cuántos años de bautizado, y algunos no han cambiado mucho. Yo tenía un anciano de iglesia, y no voy a decir el lugar, lejos de aquí, sí. Yo tenía un primer anciano de iglesia que un día me dijo, lo tuve que sacar de la junta por faltarle el respeto a otros hermanos de la junta. Se enojaba tremendamente. Y le tuve que decir, y yo era joven, y él era mucho más viejo que yo, podía ser mi padre y quizás hasta mi abuelo en esa época. Y yo tuve que sacarlo de la junta de iglesia. Y me comenzó a hacer una guerra tremenda, porque lo había tenido que expulsar de la junta. Y saben, cuando yo fui a visitarlo a su casa porque estaba sembrando discordia entre los hermanos, hablando mal del pastor, que era un injusto, que esto, que aquello, yo fui a hablar con él en su casa y le hablé de su problema de carácter y de la manera como él había maltratado, abusado verbalmente. Hermanas salieron llorando de esa junta y él era el primer anciano. ¿Y saben lo que me dijo? Pues así soy yo. Y si soy así, así me tiene que aceptar el Señor. Y yo le dije, pero hermano, si usted no cambia, así no va a entrar al cielo. Y me dijo, pues Dios me va a tener que recoger así a mí. Porque así he sido y así voy a seguir siendo siempre. Ese es mi carácter. Y si no les gusta, pues allá ellos. Y yo le dije, hermano, ¿usted está diciendo esto en serio o nomás porque está molesto? Me dijo, no, lo estoy diciendo en serio. Y le dije, pues hermano, ¿usted está renunciando a la vida eterna? ¿Qué me dijo? Sí, de nada le sirve usted estar en la iglesia si usted dice que usted así se va a quedar toda la vida. El Señor nos llamó a su pueblo. Y todos tenemos nuestras debilidades. No es que usted sea peor que otros. Todos tenemos nuestras debilidades. Pero la iglesia es un hospital donde nos estamos curando para poder caminar entre los ángeles. Donde no va a haber pecado ni cosa sucia. Y si nosotros no aprendemos en esta vida, por la gracia de Cristo, a cambiar nuestro carácter, aquí nos vamos a quedar. Yo me fui de esa iglesia y muchos años después la esposa de este hermano me mandó a llamar porque él quería hablar conmigo y fui y me lo encontré. Ya no era el hombre que era antes. Estaba postrado en una cama con cáncer. Se había venido abajo un hombre grandote, alto, fuerte. Parecía un inválido en la cama, delgado y con lágrimas en los ojos. ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, Pastor Gambetta, lo llamé porque yo quiero, primero, pedirle perdón y segundo, quiero pedirle que usted ore por mí y quiero agradecerle por las palabras que usted me dijo. No
duró mucho tiempo después de eso y a mí me tocó tener su funeral. Pero ese día hablamos bastante y ya no era el mismo hombre que yo había conocido, no por la enfermedad, sino por la humildad que manifestaba. No esperes que Dios te tenga que humillar para salvarte y ponerte en una cama con cáncer. Dios nos ama tanto que a veces es capaz de permitir algo así con tal de salvarnos. Así es como nos ama Dios. No esperes que Dios tenga que hacer algo así para salvarte. Dios ha hecho provisión, amplia provisión, para que nosotros podamos vencer nuestros defectos de carácter. Y esa es la obra del Espíritu Santo y de eso es mi tema. Lo que di es la introducción. Pero no lo voy a dar ahora, porque no lo van a captar, porque ahora lo que están pensando es en la comidita que está allá. Y no se van a concentrar si yo sigo con el tema, pero esta tarde yo voy a terminar este tema. Y esta tarde nosotros vamos a hablar de lo que es lo único que va a pasar de este mundo al venidero: nuestro carácter. Y cómo nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo en esta obra esencial. La diferencia entre vírgenes prudentes y vírgenes insensatas es que tienen aceite extra, y el aceite extra es la obra del Espíritu Santo en la transformación de nuestro carácter para hacernos idóneos para el reino de los cielos. Y a menos que eso suceda, no estaremos preparados. Las vírgenes que se quedaron fuera porque no estaban ¿qué? Y saben, yo a veces leía esa parábola hace años atrás y yo decía, oye, pero estas vírgenes prudentes eran un poquito egoístas, ¿no? Sí, porque dice que las otras le dijeron, las insensatas, versículo 8, le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien vosotros a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Por qué las prudentes no quisieron compartir? Para que no nos falte a nosotras. ¿No es eso un poquito de egoísmo? Escuchen. En las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. La gracia de Dios, página 339 de Palabras de Vida. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Está disponible para todos. God's grace is available, readily available for everyone. Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde, gratuitamente. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro hombre. Ninguno puede recibir el Espíritu Santo por otro. Nadie puede impartirle a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Bien lo que dice Ezequiel, capítulo 14 y versículo 20. Ezequiel 14, 20. Y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, los tres hombres más santos que han vivido en esta tierra, Daniel, Noé y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas.
En esto nadie puede salvarte, mi hermano. En este asunto es personal e individual. Ni tu abuelita que oró tanto por ti te puede ayudar en esto. Ni tu papá, que es un santo, te puede ayudar. Ni tu madre, que se lastimó las rodillas pidiendo por ese hijo, por esa hija, te puede ayudar. Todas sus oraciones, no es que Dios no las tome en cuenta. Las oraciones son para que Dios te ponga en circunstancias en las cuales tú puedas tomar decisiones y arreglar tu vida. Pero hasta que tú no tomes la decisión de hacerlo, las oraciones de tu madre no te van a salvar. Dios no va a decir, pues este está mal, pero mira, como la mamá oró tanto, déjame dejarlo entrar. No funciona así. Nadie salvará a otro por su justicia. En este asunto la salvación es individual. Termino la cita. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El aceite extra tiene que ver con el carácter, que es nuestra idoneidad para el reino de los cielos. Que Dios nos ayude, porque miren, podemos estar calentando bancas en la iglesia y te estás privando de muchas cosas que ofrece el mundo, para que en el último día el Señor te diga, no os conozco. ¿Saben que esas son las palabras más tristes de toda la Biblia? Y están en esta parábola de Mateo 25. Están en esta parábola las palabras más tristes de toda la Biblia. Se las va a decir el Señor Jesús, no a los perdidos del mundo, sino a los perdidos de la iglesia, porque eso es más duro. El mundo ya saben que está perdido. O ninguno de ellos tiene falsa seguridad. El que anda por allá en drogas, en vicio, en todas las cosas podridas de este mundo, eso no está pensando que se va a salvar. Sabe que si se quiere salvar, tiene que arrepentirse. Lo triste es el que piensa que está salvo y escuche las palabras, yo nunca te conocí. ¿Tú sabes lo que es eso? Vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pero eran parte del cortejo nupcial. Ayudaron a proclamar el mensaje de la venida de Cristo. Estaban vestidas para la boda, estaban listas. Estaban en la iglesia, estaban esperando, amaban la verdad. Y el Señor les va a decir, yo no los conozco. Son las palabras más trágicas de toda la Biblia, porque van a ser dichas a gente que creía que estaba con el Señor. ¡Qué chasco! Termino con Mateo capítulo 7. Mateo 7, las mismas palabras. Versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y estas palabras Jesús las dijo para comentar el versículo anterior, que es el versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se echa de ver si un cristiano es genuino? Su carácter, sus frutos, su vida. Hermano, hermano, ama a tu hermano. Léete la otra parábola que está en el mismo sermón que Jesús dio. Ahí mismo en Mateo 25, la parábola de las ovejas y los cabritos. Y el veredicto del juez será, tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve desnudo
y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me vinisteis a ver. Y ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos a ti en necesidad y no te atendimos? Y él responderá: ¿no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos? ¿Lo dejasteis de hacer a mí? No son lo que digamos, es lo que hacemos lo que cuenta delante del Señor. No son las palabras bonitas, no son yo soy cristiano, qué bonito, el sábado me pongo el mejor vestido que traigo, me vengo con la Biblia debajo del brazo, feliz sábado. Pero en tu casa dicen: es un hipócrita, porque su vida no corresponde. Ojalá supieran, mira, ahí está en la plataforma, ojalá supieran lo que es en la casa. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a ir con el Señor cuando no hemos podido lograr las victorias sobre nuestro carácter? Esta tarde voy a hablar cómo el Señor ha hecho provisión para que tú y yo podamos estar entre las vírgenes prudentes. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en transformar nuestro carácter. Y déjame decirte, hermano, cuando se dé el fuerte pregón, el grito: ¡viene el esposo!, ese se llama el clamor de medianoche. ¿Quién lo va a dar? ¿Quién lo va a dar? No, si todas las vírgenes estaban dormidas. ¿No fue una de las vírgenes que dijo: viene el esposo? ¿Quién va a dar el fuerte clamor? Esa es una buena pregunta para que se queden pensando a la hora de la comida. Si las 10 vírgenes estaban dormidas, ¿quién estaba despierto que dijo: viene el esposo? Ah, va a ser otro pueblo entonces, no va a ser este. ¿Quién va a dar el fuerte clamor? Esta tarde les voy a responder esa pregunta. Había alguien que no estaba dormido, porque alguien dijo: viene el esposo. Hoy vamos a hablar de eso, pero déjame decirte, cuando se escuche el grito: viene el esposo, you know what? It's going to be too late to make any changes then. Las vírgenes fatuas no se transforman en prudentes al último momento. Nobody changes at the last minute. You either do it now when there's time, or it's going to be too late then. O lo haces ahora cuando hay tiempo, o entonces va a ser demasiado tarde y escucharás las palabras: nunca os conocí. Mira cómo termina el versículo, qué triste. El que les dije que era el último, el de Mateo 7. ¿Cómo termina? No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿en tu nombre qué? Profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a responder él? Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores. Lo más triste es que todavía le reclaman al Señor. ¿Cómo se puede estar tan engañado que hasta viéndolo a Cristo en su venida en ese día, todavía le van a reclamar? Pero Señor, predicamos en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios. Le están sirviendo al Señor, según ellos. Pero el Señor les va a decir: nunca os conocí. Las mismas palabras que les va a dirigir a las vírgenes fatuas. Nunca os conocí. ¿Cómo podemos estar en la iglesia y tener suficiente cristianismo como para engañarnos? Suficiente cristianismo, enough Christianity to lose your soul. Wow, what a sober thought.
enough Christianity to lose your eternal salvation. It would be better if you had none, because at least you'd had a chance. Imagínate lo que te estoy diciendo, pero no lo digo yo. Lo dice el Señor. Que es mejor ser frío antes que tibio. ¿Qué no dice Él? Ojalá fueras ¿qué? ¿Frío? ¿Caliente? Oh, pero miren qué interesante. Ahora que mencioné ese versículo se me vino algo a la mente. No voy a seguir predicando, nomás les voy a hacer referencia a esto. La condición de la iglesia representada por las vírgenes necias se explica también haciendo referencia a la iglesia en su estado de la Odisea. Si quieren entender quiénes son las vírgenes necias, tienen que entender lo que Jesús le dijo a la Odisea. Ojalá fueras frío. Te prefiero en el mundo porque a lo menos tienes esperanza. El que está perdido allá no está pensando, yo ando bien, me voy a salvar. No, ese sabe que está perdido. Y que si se quiere salvar tiene que venir al Señor y arrepentirse. Lo triste es estar en la iglesia y estar perdido. Eso sí es triste, porque you have enough Christianity to lose your soul. Suficiente cristianismo como para perderte. Pero Dios no quiere eso. Por eso Él envía este mensaje. Porque Él quiere que tú te salves. Él quiere que tú te arrepientas. Por eso el mensaje es, sé pues celoso y ¿qué? Pídele al Señor de todo corazón que te dé el colirio espiritual para que veas tu verdadera condición. Y ya me estoy adelantando al tema de la tarde. Hoy le vamos a pedir al Señor que abra nuestros ojos para ver realmente nuestra condición, para que podamos despertarnos cuando todavía hay tiempo de ir a comprar aceite. Porque si nos despertamos cuando, no les voy a decir, cuando se dé el fuerte pregón, el clamor de medianoche, va a ser demasiado tarde. Qué misericordioso que es el Señor, ¿verdad? Qué bueno que es con nosotros. Nos manda un mensaje como este para que despertemos de nuestro sueño y para que podamos hacer la preparación necesaria. Ahora sí hago la pregunta y no te voy a pedir que la respondas visible ni públicamente, porque quizás te daría vergüenza, pero allí en lo más recóndito de tu corazón, hazte la pregunta: ¿estaré yo entre los prudentes o entre los fatuos? ¿Mi vida está mostrando que soy prudente o estoy mostrando que soy necio? Los frutos de mi vida, mi carácter. Porque aquel hermano, y casi digo el nombre de ese anciano que les conté, ¿saben lo que yo le dije? Que lo hizo reaccionar. Cuando él me dijo, yo tengo 30 años en la iglesia y un pastorcito recién salido del seminario me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Esas fueron sus palabras. 30 años en la iglesia y un pastorcito, porque yo era jovencito entonces, me van a venir a decir a mí cómo yo me tengo que comportar. Y yo le dije, perdón hermano, pero usted no tiene 30 años en la iglesia. Tiene un año repetido 30 veces. Porque nunca creció espiritualmente. Y era joven y él era viejo, podía ser mi abuelo. Pero le tuve que decir la verdad. Gracias a que tuve el valor de decirle la verdad, se ganó un alma para el reino de los cielos. Ojalá que el Señor te hable a ti en esta hora y te haga despertar. Contesta la pregunta sinceramente. ¿Será que yo puedo estar entre las vírgenes fatuas? Que Dios nos ayude. Si hasta la mensajera del Señor dice que Dios me ayude a no estar entre ellas, imagínense cómo será que Elena de White diga eso. Dios quiere nuestra salvación, pero nosotros tenemos que cooperar con Él. Hay alguno en esta hora que quiere decir, a mí no me da vergüenza reconocer mi condición, yo necesito un cambio en mi vida.
Yo quiero pedirle de todo corazón al Señor hoy que Él obre un cambio en mi vida. Yo reconozco que yo necesito que el Señor haga un milagro en mi vida, porque así no creo que tenga la preparación necesaria. Si el Señor viniera hoy, yo no sé qué sería de mi vida hoy. Yo necesito que Dios haga ese milagro en mi vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso es verles a todos de pie. Dice el Señor, la palabra que sale de mi boca no vendrá de vuelta a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la he enviado. ¿Saben? Aunque duele, el Señor golpea para poder sanar. Y aunque nos duele la realidad, qué bueno es que Él nos ama. Vamos a pedirle de corazón en esta hora que Él haga ese cambio. Y quizás hay alguien aquí que necesita entregar su vida a Cristo hoy, que aún no ha tomado el paso del bautismo y que sabe que Dios lo está llamando a lavar sus pecados, porque ha entendido que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está ¿qué? Condenado. ¿Hay alguien aquí, antes de orar, que quisiera decir, pastor, yo soy esa alma, ore por mí, porque yo quiero prepararme para tomar el paso del bautismo? ¿Hay alguien? Oh, amén, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. ¿Alguien más allá en la parte de atrás? Oh, 1, 2, 3, 4 manos allá. ¿Alguien más aquí? Amén, el Señor te bendiga. Quizás hay, amén, el Señor le bendiga, alabado sea su nombre. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada, pero quiere decir, pastor, yo soy esa ovejita, estoy fuera del redil. No importa por lo que haya sido, pero quieres decir, pastor, ore por mí, yo quiero volver de todo corazón a los caminos del Señor. Yo no estoy tibio, yo estoy frío, pero necesito que Dios haga el milagro en mi vida. Hay alguien que tiene el valor. La Biblia dice que el reino de los cielos es para los valientes y los fuertes lo arrebatan. Y dijo el Señor Jesús, el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Hay alguien aquí que tiene el valor de decir, yo soy esa ovejita, yo necesito volver. Amén, el Señor le bendiga. Amén, amén. El Señor les bendiga. Alabado sea su nombre. Amante Dios, bendito, glorificado sea tu nombre. Gracias por tanto amor manifestado en tu palabra por tus hijos, que somos duros de corazón, rebeldes para escuchar tu voz y obedecerla. Te damos gracias, Señor, porque tú nos dejaste esta parábola para entender nuestra condición. Y gracias porque nos has enviado el mensaje en esta hora. Despierta, pueblo mío, no sigas más dormido, que tu lámpara se apaga. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje que tú nos has dado sea el despertador en nosotros y podamos hacer cambios definitivos en nuestra vida para estar en el reino de los cielos. Tú ves cada persona que ha pasado aquí adelante. Tú dijiste, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Recibe, Señor, a cada alma. Nos pusimos todos de pie, como un solo hombre, no porque nadie lo pidió, sino porque tu Espíritu Santo lo llamó. Te doy gracias, Señor, porque vi en esta hora que la respuesta al llamado fue genuina. Permite, Señor, que así como hoy hemos sido llamados, podamos estar también entre los escogidos y más aún entre los fieles. Bendice cada hogar aquí representado. Bendícenos a cada uno de nosotros según nuestras necesidades. Bendice a aquellos que han tomado la decisión de prepararse para el bautismo y aquellos que hoy han tenido el valor de reconocer su necesidad y su condición espiritual
y venir a ti para ser lavados, sanados y limpiados. Por la sangre de Cristo te pedimos que nos limpies del pecado. Y te pedimos que tú nos des tu Espíritu Santo para poder percibir nuestra verdadera condición, pero que no se quede allí, sino que permitamos la obra de tu Espíritu en nuestra vida para hacer los cambios necesarios para poder caminar en calles de oro en medio de los ángeles celestiales. Sella este mensaje en nuestro corazón, pero más aún, haznos hacedores de tu palabra. Todos estos favores te los pedimos no porque haya algún mérito en nosotros, sino en la sangre preciosa de tu amado Hijo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.